si acabaras de perder a un ser querido, digamos a tu cónyuge, a tu madre, a tu padre, ¿qué tipo de ayuda estarías necesitando? ¿Consuelo? ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Bien, contención, amor, estar cerca del Señor. Si te acabaras de quedar sin trabajo, ¿qué tipo de ayuda estarías necesitando? ¿Económica? ¿Qué más? ¿Otro trabajo? Si si te hubiese ido a otro país y acabaras de llegar, ¿qué tipo de ayuda estarías necesitando? En los momentos difíciles, muchas veces creemos que sabemos lo que estamos necesitando, y sí, algunas veces está claro, son situaciones específicas, pero hay otras situaciones difíciles y dolorosas en que no sabemos especificar bien, precisar qué es la ayuda que estamos necesitando. ¿Cuál? ¿Cuál? En esta tarde vamos a ver 3 ayudas esenciales para los momentos difíciles. Y nos vamos a ubicar en el mismo capítulo que nos ubicamos el domingo pasado, Romanos capítulo 8. Allí vamos a encontrar 3 ayudas esenciales que encontramos de parte de Dios para los momentos difíciles y dolorosos. Todo el capítulo 8, ese contexto, nos habla de situaciones difíciles y dolorosas. Así que la respuesta tiene que ver con ese tema. 3 ayudas esenciales para los momentos difíciles. Vamos a ver la primera ayuda, versos 26 y 27. Yo en la pantalla he puesto los versos desde la nueva versión internacional. Usted puede seguirlo con la versión que tiene en sus manos. Dice el texto: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Aquí encontramos que en los momentos difíciles y dolorosos ayuda mucho que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Es muy común en una dificultad o en un dolor que nos sintamos interiormente débiles y que no sepamos qué pedir específicamente. ¿Qué pedir? Inclinamos nuestro rostro, nos arrodillamos con la intención de orar, pero cuando queremos abrir la boca decimos: ¿y qué es lo que tengo que pedir en este caso? Por ejemplo, cuando estoy enfermo, muy enfermo, quizás sufriendo mucho, ¿tengo que pedir por mi sanidad o tengo que pedir por fortaleza y por fidelidad para ese momento? Cuando miramos toda esta pandemia con sus trastornos y su dolor y queremos orar por el tema, ¿qué pedimos? ¿Pedimos porque se acabe de una vez? ¿O pedimos porque en general puede haber una humillación, porque en general puede haber un reconocimiento de nuestra
nuestra pequeñez delante de Dios, porque podamos aprender a servir al prójimo, porque podamos aprender a depender de Dios. ¿Qué pedimos cuando oramos acerca de este tema? Cuando la plata es insuficiente y nos inclinamos para orar, ¿qué tenemos que pedir? ¿Que nos mande más plata? ¿O que administremos mejor la poca que tenemos? ¿O que tengamos más contentamiento con lo que en este momento tenemos? Cuando alguien se burla de mí por mis principios cristianos, ¿qué pido? ¿Pido porque el Señor le dé su merecido o porque me dé a mí paciencia y amor para seguir dando un buen testimonio para Él? No siempre encontramos en la Biblia una especificación precisa acerca de qué tenemos que pedir en los momentos difíciles y dolorosos. Y al apóstol Pablo por ahí me parece que le pasaba lo mismo. Cuando él les escribe a sus amigos desde la cárcel de Roma, él les dice: tengo 3 alternativas. Seguir aquí encarcelado me ayuda a seguir evangelizando a los guardias de palacio. Si me dejan libre, me va a servir para seguir ayudando a la iglesia. Y si me sentencian y me ejecutan, me voy con el Señor. Son 3 cosas buenas, 3 alternativas. Me parece que por ahí el apóstol Pablo no sabía bien qué pedir ahí mientras estaba en la cárcel de Roma. Estoy puesto en estrecho, dice él. Como que si tuviese que elegir, está difícil. Es muy común que en los momentos de dolor y de sufrimiento no sepamos qué tenemos que pedir como hijos de Dios. Y es ahí que llega o que tenemos disponible esta ayuda de que nos habla el versículo 26 y el 27. La oración del Espíritu Santo. Es decir, la oración que hace el Espíritu Santo. 4 cosas encontramos en estos 2 versículos. La oración que hace el Espíritu Santo es a favor de nosotros. Bueno, eso es lo que quiere decir el verbo intercede. Interceder es presentarse delante de un superior y pedir algo a favor de otro. Es decir, que el Espíritu Santo nos ayuda de esta forma, presentándose delante de Dios el Padre para pedir un beneficio para nosotros. Es una oración a nuestro favor delante del Padre. Otra, la oración del Espíritu Santo es una oración de identificación y cariño. Dice allí que ora con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu, por habitar en nuestro corazón, conoce muy bien nuestras oraciones. Él sabe de nuestros suspiros, ese suspiro que hablábamos el domingo pasado. Un gemido nuestro que hacemos un poco con agobio y otro poco con esperanza. El Espíritu conoce ese gemido nuestro. Ahora, en ese momento, Él empatiza tanto con nosotros, se identifica y sensibiliza tanto que llega a expresarse también con gemidos y suspiros. O sea, de alguna manera Él, al vernos a nosotros suspirar y a identificarse tanto, Él se expresa de la misma forma. Dice que gime con nosotros. Hace una oración de identificación y cariño profundos. Además, la oración que el Espíritu hace es una oración correcta. Ahí dice el texto que ora conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu puede emocionarse, el Espíritu sí, está bien, pero Él conoce cómo se tiene que orar en toda situación. Él no es un ignorante. Él ora como sabe que hay que orar delante del Padre.
Quizá las oraciones que le lleguen a Dios de nuestra parte, las oraciones más perfectas que le lleguen al Padre de nuestra parte, sean las oraciones esas que hace el Espíritu Santo a nuestro favor. Y aparte, por último, dice que la oración que hace el Espíritu Santo es una que el Padre interpreta bien el Padre. Dice que Dios sabe cuál es la intención del Espíritu. Aunque la oración fue con gemidos, Dios interpreta perfectamente lo que el Padre quiere, Dios interpreta perfectamente lo que el Espíritu quiere decir o pedir. Y como el Padre interpreta bien lo que el Espíritu está diciendo, escucha eso y responde a eso. Así que, mis queridos, ¿cuál es la situación esa que te perturba tanto la mente? Quizá por el dolor, quizá por el miedo, quizá por la angustia. ¿Cuál es esa situación que vos estés viviendo que en el momento de arrodillarte y en el momento en que pretendés decir algo delante de Dios, en realidad no sabes qué? No sabes qué decir. No sé si estás pasando por algún luto. No sé si estás pasando por un momento económico muy terrible o si has experimentado una separación, una ruptura, un divorcio, una pelea. Y cuando decís, le voy a hablar a Dios, resulta que no te sale nada. Y que no encontrás en la Biblia específicamente qué decir en esa circunstancia. Bueno, yo quiero decirte algo. Quédate con la cabeza inclinada. Quédate con los ojos cerrados. Y pensá en esta ayuda, el Espíritu Santo orando en tu favor. Dios no te deja solo en ese momento. Dios no te abandona cuando vos estás en silencio en su presencia. En ese momento, el Espíritu Santo, también con gemidos, estará haciéndole escuchar al Padre un suspiro divino, un suspiro cariñoso, representándote a vos. Una palabra de identificación y de empatía en la misma presencia de Dios. En ese momento, aunque vos no digas una palabra, el Padre habrá escuchado la correcta, la cariñosa y la habrá interpretado perfectamente. Será nada menos que una oración que Dios el Espíritu hizo ante Dios el Padre a tu favor. Entonces, ¿pensamos alguna vez que necesitamos este tipo de ayuda? Pues aquí dice en este pasaje que Dios nos brinda esa ayuda en un momento difícil. Una oración intercesora del Espíritu Santo. Vamos con la segunda ayuda que encontramos en este pasaje, versículos 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Aquí encontramos que en los momentos difíciles y de dolor, ayuda saber que Dios los usa a esos momentos para transformarnos. Ayuda saber que Dios los usa para transformarnos. Es muy común en un momento de dificultad y de dolor llegar a pensar que nada de lo que estamos viviendo en realidad tiene sentido. Nos parece que ese gran dolor es absurdo, es irracional, es estéril, es inútil. ¿Qué de bueno puede llegar a tener esto que estoy viviendo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se le ocurrió a Dios permitirme esta situación? Es muy común pensar eso. ¿Qué de bueno puede traer la muerte de alguien tan joven? Podemos preguntarnos. ¿Qué de bueno puede traer que se me haya incendiado la casa, que mi hijo pierda una pierna,
que mis amigos me dejen fuera, que mi cónyuge me haya abandonado por otra persona. Es normal preguntarse esto. Parece que no tuviese sentido el sufrimiento. Bueno, por eso Dios nos ayuda haciéndonos saber en este pasaje que nuestros momentos difíciles llegarán a ser útiles en algún momento. Vamos a ver partecita por partecita de este pasaje. Pablo se está refiriendo a las situaciones difíciles o dolorosas. Ya lo dijimos. La frase todas las cosas se refieren principalmente a todas las cosas feas y malas que pueden sucedernos o que alguien nos puede hacer. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque aparece más adelante en los versos 34, 35, Pablo menciona allí a qué se está refiriendo con todas las cosas. Se refiere al sufrimiento, al peligro, hambre, pobreza, tribulación, angustia, persecución y violencia. A esas cosas se refiere Pablo cuando dice todas las cosas. Luego dice que Dios dispone esas cosas. Esta versión dice que Dios dispone esas cosas. La palabra dispone significa que Dios no nos libra de todos los sufrimientos. No nos libra de todas las cosas malas y feas. No nos evita todos los sufrimientos. A algunos les dice que no y a otros les dice, no quieren decirlo, ¿verdad? A otros les dicen que sí, le dice que sí. Eso lo hace Él en su sabiduría y en su soberanía. Y a los que dice que sí, a los que Él permite que lleguen a nuestra vida, a esos Él los va a usar de acuerdo con su voluntad. Eso quiere decir, dispone de esas cosas. Que Él, a los que permite que lleguen a nuestra vida, los va a usar conforme a su voluntad. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. Y cuando Él permite que un sufrimiento llegue a nosotros o que una situación fea o mala nos suceda, lo va a usar conforme a su voluntad. Y aquí viene el otro punto. La usa para nuestro bien o transformación. El bien para el cual usa esas cosas está en el versículo 29. No es el bien económico, el bien social, el bien, otro tipo de bienes. Es el que está en el versículo 29. Ser transformados según la imagen de su Hijo. Para eso va a usar el Señor los sufrimientos y las cosas malas y feas que permite que lleguen a nuestra vida. Para que nosotros seamos moldeados en nuestro ser interior de acuerdo con el Señor Jesucristo. Él quiere que nuestra manera de pensar, valores, principios, que nuestra manera de sentir, nuestras actitudes, nuestras emociones, que nuestra manera de decidir, los hábitos, la conducta, sean como los de Cristo. Él quiere que lleguemos a conocer más al Padre como Cristo lo conocía. Que lleguemos a confiar más en el Señor como Jesús confiaba en su papá. Que lleguemos a ser tan puros, tan justos, tan todo como Jesús. Y dice que toda cosa fea y mala que Él permita que llegue a nuestra vida van a ser usadas por Él para obtener ese fruto, un parecido nuestro con Jesús, con el Señor. Y quizá alguno de ustedes dice, bueno, pero yo no creo que valga la pena sufrir tanto por ese propósito. ¿Acaso es tan importante que nos parezcamos a Jesús como para
como para que tengamos que sufrir de esta manera? Sí. Para Dios no hay nada que lo glorifique más que nosotros nos parezcamos a Jesús. Por eso, en la opinión de Dios, sí, valen la pena los sufrimientos. El fruto que Dios busca es importantísimo para Él, nuestro parecido con Jesús. Jesús o el Señor piensa, entre comillas, que vale la pena un luto, que vale la pena una ruptura. A ver, cada vez que estas cosas llegan, Él las usa. Siguen siendo malas, siguen siendo feas. No es que sean felices, no es que sean lindas, no es que tenemos que decir, sí, no. Son muy serias, son espantosas, son horribles. Pero Dios las toma y las usa para lograr un buen propósito al final, que nos parezcamos a Jesús. Y lo último que vamos a ver es que Dios también persigue la transformación de quienes rodean al sufriente principal, puse yo ahí. ¿Qué quiero decir? Que Dios, al permitir un mal, no está queriendo transformar solo al que está en el centro de ese mal. Dios no quiere transformar solo al que está postrado en la cama. Dios también tiene un propósito de transformación para todos los que están asistiendo a su alrededor a esa persona. Quiere transformar al que está enfermo y sufriendo, pero también quiere transformar a los hijos, al cónyuge, a los amigos que tienen que estar con él. ¿Me explico? No está trabajando solamente en el que quedó sin trabajo y está desocupado. Quiere también transformar a los familiares, a los hermanos en Cristo, a la iglesia en general. Quiere que la iglesia responda con ayuda, responda con amor, con presencia. ¿Me explico? Los objetivos de Dios son mucho más amplios de lo que nosotros a veces estimamos. Cuando Él busca transformación, no solamente está pensando en la persona que sufre, la principal, digamos, sino también en su entorno, en su grupo cercano. Así que, mis queridos, nuevamente pregunto, no sé cuál es la situación que vos estás viviendo, que es dolorosa y que es fea y que es espantosa, pero no te dejes caer en la trampa de pensar que no servirá para nada. No servirá para nada. No pienses eso. En realidad ahora vos estás pensando, no le veo ninguna utilidad. Y lo comprendo perfectamente. Eso es entendible. Que nosotros desde nuestra perspectiva pequeñita, desde aquí abajo, no podemos entender las cosas, como le pasó a Job. Sufrió tanto y él jamás entendió por qué o para qué sufría. Pero Dios ciertamente tenía un propósito que ni siquiera le explicó a él. Porque Dios no tiene que explicarnos los propósitos a nosotros. Nos conviene siempre seguir ubicándonos en la posición de subordinados. No podemos exigirle a Dios que nos enseñe todo lo que tiene. Pero nos es suficiente con saber que este sufrimiento algún fruto tendrá. ¿Lo identificaremos algún día? No lo sé. Pero tenemos que saber que si Dios lo permitió, no es en vano, no es estéril, no es inútil, no lo es. No lo es. Tiene sentido, no es absurdo, no es irracional. Y vamos con la última ayuda que encontramos en este pasaje. Está en los versos 29 al 39. Es un pasaje largo, no lo vamos a leer de corrido, vamos a leerlo poco a poco, pero digamos ya de entrada que en esos versos encontramos que en los momentos difíciles ayuda a saber que en Dios estamos seguros. Ayuda a saber que en Dios estamos seguros. Cuando estamos en un momento difícil o doloroso, es muy común que se nos cuelen dudas acerca de Dios. Que se nos cuelen dudas acerca de Dios.
¿Dios está a mi favor o está en mi contra? ¿Está queriendo lo bueno o lo malo para mí? Parece que Dios me ha descuidado. ¿No será que Dios decidió condenarme al fin y al cabo por mis pecados? ¿Puedo seguir confiando en el amor de Dios? Es muy común que en los momentos difíciles se nos cuelen dudas acerca de Dios. Por eso Dios nos ayuda, haciéndonos saber que en Él estamos seguros. Si vos estás en Cristo Jesús por haber confiado en Él como Salvador, en Él estás seguro. Seguros por su protección favorable. ¿De dónde sacamos esto? Dice el texto: a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. ¿Qué diremos frente a este plan que Dios está realizando efectivamente? Dice Pablo. ¿Qué diremos frente a esto? Bueno, esta es la conclusión. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Son muchos los que pueden estar en contra nuestra. Pablo no está queriendo decir ahí, no hay nadie que busque hacernos daño. Sí, son un montón los que buscan hacernos daño y están en contra de nosotros. Lo que Pablo en realidad está queriendo decir es que podemos estar seguros de que nada de lo que logren estos contrarios o estos enemigos arruinará el buen plan que Dios tiene para nosotros, sea cual sea. Nada de lo que nuestros enemigos logren arruinará el buen plan que Dios tiene para nosotros, ya sea el plan global para la eternidad o un plan específico para nuestra vida aquí mientras vivimos. Dios tiene un plan. Nada de lo que haga un enemigo o un contrario frustrará ese plan. Ahora, Diego, ¿por qué estás tan seguro de eso? Bueno, por lo que dice el texto acá. Si las partes más grandes y difíciles del plan se han cumplido, se cumplirán también las partes más chiquitas y más fáciles del plan. ¿Cuáles son las partes más difíciles y más grandes? Que Dios te haya escogido, que Dios te haya predestinado a ser como Jesús, que Dios te haya llamado, que Dios haya resuelto tu situación judicial correctamente y que Dios ya haya empezado a glorificarte dándote las primicias del Espíritu Santo. Esas son las partes más grandes y difíciles del plan y Él ya las aseguró. Si Él aseguró esas partes difíciles y grandes, ¿qué hace? ¿Qué va a impedir que cumpla lo más chico, lo más fácil? Nada frustrará ni el mayor de nuestros enemigos, ni el mayor de nuestros contrarios que Dios cumpla el plan para ti. Así que cuando veas un contrario, cuando veas un enemigo, tranquilo, no puede hacerte nada que arruine el plan de Dios. Segundo, en Dios estamos seguros por su provisión generosa. Dice el texto: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Él nos da y nos dará todas las cosas que realmente necesitamos, todas las cosas que Él sabe que nos harán bien. ¿Y por qué estamos tan seguros de eso? Porque ya nos dio a su tesoro más preciado, nos dio a su Hijo unigénito, nos dio a aquel en quien se complace su alma, nos dio a Jesús para que muriese en nuestro lugar. ¿Cómo no nos va a dar también todas las otras cosas que necesitamos, que son mucho más baratas, de mucho menos valor? Si pudo darnos el tesoro más precioso, podrá darnos todo lo demás. Tenemos que confiar en esa provisión generosa. Estamos seguros en Él por eso.
En Dios también estamos seguros por su liberación judicial. Dice el texto, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. El diablo e incluso otras personas nos acusan de pecados que cometemos. Pero podemos estar seguros de que jamás podrán lograr, por más acusación que hagan, jamás podrán lograr nuestra condenación. Algunos de los pecados que ellos nos señalan, sí, pueden ser ciertos. Sí, pueden ser ciertos. Pero jamás van a lograr que Dios nos condene. ¿Por qué? Dios es el juez del universo. Es el juez de la más última instancia. Y toda decisión que Él toma es inapelable, no se modifica para nada. Y Dios, como ese juez que es, sentado en sus fueros, en su posición de juez, ya ha declarado que la sentencia que justamente pesaba sobre nosotros a causa de nuestros pecados, ya fue cumplida por Cristo. Entonces, nosotros hemos quedado para siempre libres del deber de tener que cumplir esa sentencia. Hemos quedado libres de condenación. Ya no hay más ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En Dios estamos seguros por su liberación. Y aparte, ahora el mismo Cristo que cumplió nuestra sentencia está en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. Fíjense, el Espíritu Santo intercede por nosotros en ciertas circunstancias y el Hijo de Dios también intercede por nosotros permanentemente. Está asegurando nuestra condición de hijos y de perdonados eternamente en la presencia de Dios. Así que nuestra seguridad judicial es eterna y segura. Y por último, hermanos, en Dios estamos seguros por su amor tierno. Seguros por su amor tierno. Dice el texto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y acá está la lista a la que nos referíamos hace un momento, todas las cosas. ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? ¿Cuál es la respuesta a esas preguntas? Nada, ¿no? Y dice Pablo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Los enemigos pueden ser muchos, las situaciones feas y malas pueden ser incontables, incontables. Pero nada de lo que suframos, nada de lo que vivamos puede hacer que Dios deje de amarnos. Nada puede hacer que Dios deje de estar presente para nosotros, de ser tierno para con nosotros, de ser cariñoso para nosotros, de confortarnos, de acompañarnos, como un buen padre está cerca y cariñoso de su hijo. Nada puede hacer. Así que, hermanos queridos, confiemos en estas 4 cosas. En Dios estamos seguros. En Dios estamos seguros. Por su protección favorable, su provisión generosa, su liberación judicial y su amor tierno. Necesitamos confiar en este amor seguro del Padre. Vamos terminando y vamos al repaso. 3 ayudas esenciales para los momentos difíciles. Ayuda, que el Espíritu Santo interceda por nosotros.
Ayuda a saber que Dios usa los sufrimientos para transformarnos. Y ayuda a saber que en Dios estamos seguros. En la situación difícil que vos estás, yo al comienzo pregunté, ¿qué ayuda estarías necesitando? Bueno, sí, hay ayudas concretas que quizá vos sabés muy bien que necesitas que te llegue. Estoy de acuerdo. Pero quizá no habíamos pensado en estas. A estas también las necesitamos. Necesitamos también estas tres que el Señor ha provisto, al cual le dedica casi completo el capítulo 8, o mejor dicho, la mitad del capítulo 8, Romanos. Le dedica un montón de versículos a estas tres ayudas. Quiere decir que son esenciales. Ahora cuando te duela y te arrodilles a orar por la situación, puedes saber que el Espíritu, si no sabes qué decirle, Él sí sabe qué decirle a Dios. Puedes saber que lo que estás viviendo sí tiene sentido, aunque no podés verlo ahora quizá. Y ayuda también saber que en Dios estamos seguros.